Más repercusiones en este día cargado, mucho material nos ha quedado afuera de nuestro programa. En este caso dialogamos con el diputado nacional Juan Carlos Giordano. Sergio Gutiérrez le habla. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y no le puede faltar la voz de la izquierda, por supuesto, le agradezco el llamado. Nunca, y estamos a su disposición y lo sabe, Sí, diputado, claro. preguntándole primero si se lustró los zapatos hoy. Sí, trato de ilustrar, lo que pasa es que venía en el subte y me tuve que bajar en 11 y bueno, y de ahí caminando 10 o 12 cuadras, no sé cómo me quedaron. Exactamente, ¿qué le pareció el discurso del presidente? Pero bueno, ya que estamos en anécdotas, sí tuvimos que cuidarnos de dos cosas. Una, participaron diputados y senadores, que no termino de saber si Tayana, Valdés, vacunados con el vacunatorio B por un lado, y por otro, había diputados del PRO como Iglesia y demás que habían participado en la marcha de las bolsas negras, que eso no es para reírse, por supuesto, es verdaderamente bochornoso. Así que bueno, los dos diputados que tiene el Frente de Izquierda tuvimos que surfear alrededor de eso y para poner, digamos, blanco sobre negro, una opinión nuestra que no tiene nada que ver con ninguna de las dos versiones. Primero, bueno, con la versión del propio presidente de la Nación y usted, bueno, todas las chicanas que surgen, digamos, ¿no? Con la oposición de Juntos por el Cambio y las interrupciones y todo lo demás, que se pelean muchas veces y bueno, ahora más en un año electoral, pero después terminan votando juntos muchas cosas, ¿eh? Como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, Y digo. como por ejemplo, claro, todas las leyes que facilitan los acuerdos, primero con los de los bonistas, ¿no es cierto?, para el famoso arreglo, entre comillas, con los bonistas, donde el gobierno reconoció 15.000 millones de dólares más de lo que pedían, y ahora todas las leyes que preparan para avalar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que es adosarle al país 50.000 millones de dólares que de una manera completamente usurera, ilegítima y fraudulenta, en nuestra opinión, contrajo el presidente Macri. Y ya entramos en el discurso de Alberto Fernández, porque una de las noticias de su discurso que impactó mucho fue esto de que el Estado Nacional va a inaugurar una querella penal para todos los funcionarios que hicieron ese endeudamiento. Ahora, a renglón seguido, y esto ya, bueno, ya lo podría haber hecho antes el gobierno, ¿no? Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que todos los que endeudaron en forma mafiosa al país vayan presos, pero ¿qué pasa? Que estos anuncios altisonantes encubren de que es el gobierno nacional el que está reconociendo una deuda usurera y fraudulenta y se dispone a hacer un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional de lo que él mismo dice, o sea, el gobierno, Alberto Fernández con Cristina Kirchner al lado, de que esa deuda ha sido completamente ilegal bajo todo el punto de vista, tal punto que si hace una querella penal quiere decir que inclusive hasta ha habido delitos y gente que puede ir presa, ¿no es cierto? Pero el gran problema ¿cuál es? Que en el medio de la pandemia, en el medio del crecimiento de las muertes y de los contagios, en el medio de que la vacuna no aparece, en el medio de que la pobreza ya medida, digamos, supera el 50% y el gobierno ya sacó el IFE y prepara un robo salarial mayor con paritarias a la baja del 29%, el 30%, cuando la inflación va a ser el 50%, en el medio de todo eso se dispone a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significará, en nuestro caso, lo definimos así, más ajuste, más dependencia y más sometimiento. Entonces, bueno, ahí tenemos ya la primera crítica de fondo, porque eso anula todo lo otro. O sea, después el gobierno podrá decir, y no, nosotros nos vamos a preocupar por esto, no abandonamos a nadie, el Estado se va a hacer cargo de esto y lo otro, pero todas las consecuencias nefastas que ha habido para nuestro país, de la mano del Fondo Monetario Internacional y pagando una deuda completamente usurera y fraudulenta, lo hemos visto todas las consecuencias del gobierno de Alfonsín hasta esta parte, inclusive ante el fallecimiento de Carlos Menem se recordó que se llegaron a rematar y a privatizar todas las empresas del Estado, supuestamente para pagar esa deuda. En su momento, la deuda creció el doble y Argentina perdió el monopolio de todas las empresas estratégicas, ¿no es cierto? Los ferrocarriles, los teléfonos, las empresas de electricidad, el petróleo y demás. De manera que, bueno, esa es la primera respuesta y la primera opinión
que tenemos alrededor del tema del discurso del presidente, ¿no? Y lo positivo que yo veo en este discurso es que van a avanzar y para regularizar a los monotributistas, más allá del impuesto a las ganancias, que hay punto de observación, pero de que en realidad lo que todos necesitan es la regularización de los monotributistas, ¿no? Sí, bueno, eso hay que ver porque la ley de que mandó Sergio Massa por el tema del impuesto a las ganancias para que lo dejen de pagar 1.200.000 trabajadores es una ley muy polémica porque, entre otras cosas, no tiene una cláusula de actualización. Quiere decir que muchos de esos trabajadores que hoy quedarían sin pagar el impuesto a las ganancias, o el impuesto al salario, le decimos nosotros que es repudiable bajo todo punto de vista, si le aumentan en las paritarias el aumento que sea, del 20, 29 o lo que fuere, ya van a empezar a tributar. Y bueno, por supuesto que creo que tampoco el proyecto tenía, el proyecto oficial, ¿no es cierto?, esto de eximir a los monotributistas, digamos, de este impuesto. Así que bueno, estamos haciendo un reclamo muy global desde el Frente de Izquierda Unidad, diciendo de que todo trabajador asalariado y todo jubilado no puede pagar el impuesto a las ganancias porque es un impuesto al salario y a las jubilaciones que es bajo todo punto de vista repudiable, ¿no? Diputado, ha sido usted muy amable y como siempre estamos a su disposición. Le agradezco mucho y le digo dos palabritas más porque le dije recién que tenía que justo una entrevista ahora con Crónica, pero dos palabritas más alrededor de un tema muy central. El presidente... Se cortó justo. Lo están llamando de Crónica. A todos muy amables.